Artículo 3. Facúltase al Poder Ejecutivo Nacional a disponer, en relación con los órganos u organismos de la Administración Central o descentralizada contemplados en el inciso A, del artículo 8 la Ley número 24.156 que hayan sido creados por ley o norma con rango equivalente. Inciso A. La modificación o eliminación de las competencias, funciones o responsabilidades dispuestas legalmente cuyo mantenimiento resulte innecesario. Y B. La reorganización, modificación o transformación de su estructura jurídica, centralización, fusión, escisión, disolución total o parcial, o transferencia a las provincias o a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, previo acuerdo que garantice la debida asignación de recursos. Quedan excluidos de las facultades del presente artículo las universidades nacionales, los órganos u organismos del Poder Judicial, Poder Legislativo, Ministerio Público y todos los entes que de ellos dependan. El Poder Ejecutivo Nacional no podrá disponer la disolución de los siguientes organismos: el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas CONICET, la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud, Dr. Carlos G. Malbrán. ANLIS, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, AMAT, el Instituto de la Propiedad Industrial, INPI, el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, INCAA, Ente Nacional de Comunicaciones, ENACOM, la Autoridad Regulatoria Nuclear, ARAN, la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, CONAE, la Comisión Nacional de Energía Atómica, CNEA, la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, CONEAU, la Comisión Nacional de Valores, CNV, el Instituto Nacional Centro Único Coordinador de Ablación e Implante, INCUCAI, la Unidad de Información Financiera, UIF, y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, INTA. Artículo 4. Facúltase al Poder Ejecutivo Nacional a disponer, en relación con las empresas y sociedades contempladas en el inciso B, del artículo 8 la Ley número 24.156, además de lo previsto en el artículo 7 de la presente ley. A. La modificación o transformación de su estructura jurídica, y B. Su fusión, escisión, reorganización, reconformación o transferencia a las provincias o a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, previo acuerdo que garantice la debida asignación de recursos. Artículo 5. Autorízase al Poder Ejecutivo Nacional a modificar, transformar, unificar, disolver o liquidar los fondos fiduciarios públicos de conformidad con las siguientes reglas, y las que surjan de sus normas de creación, instrumentos constitutivos u otra disposición aplicable. En el caso de que, por decisión fundada de la autoridad competente, se resolviera liquidar y disolver un fondo fiduciario público y discontinuar con el programa o finalidad para la cual fue creado. A. Si el fondo fuera financiado por una asignación específica de un impuesto coparticipable, aquella se considerará eliminada y el tributo volverá a distribuido de conformidad con el régimen establecido por la Ley 23.548 y sus normas complementarias y modificatorias. B. Si el fondo fuera financiado por una asignación específica de un tributo no coparticipable, aquella se considerará eliminada y el tributo volverá a será destinado al Tesoro Nacional. Y C. Si el fondo fuera financiado por una asignación específica de aportes o recargos obligatorios creados a tal fin, tanto la asignación como los aportes o recargos obligatorios se considerarán eliminados. Queda excluido de las facultades de este artículo el Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas, creado por la Ley número 25.565. Artículo 6. Autorízase al Poder Ejecutivo Nacional a intervenir, por el plazo previsto en el artículo 1 grado de la presente ley, los organismos descentralizados, empresas y sociedades mencionadas en los incisos A y B del artículo 8 de la Ley número 24.156, con exclusión de las universidades nacionales, los órganos u organismos del Poder Judicial, Poder Legislativo, Ministerio Público y todos los entes que de ellos dependan,
la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, AMAT, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas CONICET, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, INTA, la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud, Dr. Carlos G. Malbrán, ANLIS, la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, CONEAU, la Unidad de Información Financiera, UIF, y las instituciones de la Seguridad Social. El interventor ejercerá las competencias del órgano de administración y dirección y actuará, 1. Conforme a lo ordenado en el acto de intervención dictado por el Poder Ejecutivo Nacional, y 2. Bajo la supervisión y control de tutela del ministro bajo cuya jurisdicción el ente actúa. En caso de intervención en sustitución de las facultades de las asambleas societarias, los síndicos en representación del sector público nacional serán designados por el Poder Ejecutivo, según la propuesta del ministro referido en el párrafo anterior, cuando así corresponda. Deberá realizarse, al inicio y al final de toda intervención, una auditoría de gestión del organismo respectivo. Capítulo 2. Privatización. Artículo 7. Decláranse sujetas a privatización, en los términos y con los efectos de los capítulos 2 y 3 de la Ley número 23.696, las empresas y sociedades de propiedad total o mayoritaria del Estado Nacional enumeradas en el anexo primero que forman parte de la presente ley. Para proceder a la privatización de tales empresas y sociedades, se podrá considerar la transferencia a las provincias de contratos que se encuentren en ejecución. Artículo 8. Declárase sujeta a privatización, en los términos y con los efectos de los capítulos 2 y 3 de la Ley número 23.696, a Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima, NASA. Esta podrá únicamente, 1. Organizar un programa de propiedad participada y colocar una clase de acciones para ese fin, y 2. Incorporar la participación del capital privado debiendo el Estado Nacional mantener el control o la participación mayoritaria en el capital social. Además, deberá requerirse indudablemente el voto afirmativo del Estado Nacional para la toma de decisiones que signifiquen a. La ampliación de capacidad de una central de generación nucleoeléctrica existente y o la construcción de una nueva. b. La salida de servicio por motivos no técnicos, ya sea temporal o definitiva, de una central de generación nucleoeléctrica, y c. A incorporación de accionistas en la sociedad que le otorguen el control en los términos del artículo 33 de la Ley número 19.550 Ley General de Sociedades. Artículo 9. Declárase sujeta a privatización, en los términos y con los efectos de los capítulos 2 y 3 de la Ley número 23.696, a Yacimientos Carboníferos Río Turbio, YCRT. Esta podrá únicamente, 1. Organizar un programa de propiedad participada y colocar una clase de acciones para ese fin, y 2. Incorporar la participación del capital privado debiendo el Estado Nacional mantener el control o la participación mayoritaria en el capital social. Artículo 10. Encomiéndese al Poder Ejecutivo Nacional a llevar adelante las privatizaciones autorizadas por la presente según los procedimientos y modalidades dispuestos en los capítulos 2 y 3 de la Ley número 23.696, debiendo cumplir, a tales efectos, con las prescripciones que surgen dicha norma y las establecidas por la presente. Artículo 11. Cuando en el marco de las autorizaciones de privatización declaradas por la presente ley se produzca la liquidación de empresas en las cuales el Estado Nacional posea la totalidad de la participación societaria, se deberá cumplir con las siguientes disposiciones. A. Durante el proceso de liquidación de la empresa, solo podrán enajenarse los bienes necesarios para la cancelación de los pasivos. La empresa en liquidación deberá respetar las normas de procedimientos para la enajenación de tales bienes. B. En los casos en que bienes de titularidad de la empresa fueran insuficientes para cubrir los pasivos, se requerirá a la Agencia de Administración de Bienes del Estado la enajenación de aquellos que hubieren constituido el patrimonio de afectación de la empresa de que se trate, hasta cubrir las sumas adeudadas. C. Los bienes muebles e inmuebles que compongan el activo remanente de la empresa en liquidación deberán ser transferidos a la Agencia de Administración de Bienes del Estado, y D.
La Agencia de Administración de Bienes del Estado tendrá a su cargo la administración, desafectación y disposición de los bienes que le fueran transferidos de conformidad con lo previsto por la presente ley y el decreto 1382/2012 y sus normas modificatorias y reglamentarias. Artículo 12. El proceso de privatización deberá desarrollarse de conformidad